Había una vez un muchacho madrileño que caminaba por la cuerda floja de la adolescencia mientras el mundo de la música lo miraba de reojo, sin saber aún que estaba ante un volcán a punto de estallar. En una España que se agitaba aún con los ecos de la movida, en medio de una generación hambrienta de expresión y rebeldía, Coquemaya irrumpió con la intensidad de una llamarada imposible de ignorar. Tenía 15 años y una convicción tan feroz como precoz. Había nacido para dejar huella, aunque eso le costara la cordura, la fama o incluso el alma. Esta es su historia. ¿Qué piensas sobre Coquemaya? Comparte tu opinión en los comentarios y participa con tu mensaje con la comunidad. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario. Desde el principio, su destino parecía escrito con tinta de escenario y acordes eléctricos. No era un chico cualquiera. Era hijo de dos figuras emblemáticas del teatro y la televisión. Gerardo Malla, director con mirada aguda, y Amparo Valle, actriz de rostro inolvidable. Creció entre bastidores, ensayos y diálogos que se quedaban flotando en casa como una segunda lengua. La interpretación y el arte no eran opcionales, sino el aire que respiraba, pero su alma era otra. La música lo llamaba, con esa fuerza casi violenta con la que solo los grandes talentos reconocen su camino. En 1985, con apenas 15 años, fundó junto a Ricardo Moreno, Luis García y Luis Martín el grupo Los Ronaldos, un experimento juvenil que no tardaría en convertirse en fenómeno nacional. En cuestión de meses pasaron de ensayar en sótanos a firmar su primer contrato discográfico. Lo hizo acompañado de sus padres, aún menor de edad, en uno de los momentos más surrealistas y cruciales de su vida. Lo que vino después fue vertiginoso. Conciertos que se llenaban hasta desbordar, portadas de revistas, y un éxito arrollador que a cualquier otro adolescente lo habría consumido. Pero Coque no era cualquiera, era impúdico, sarcástico, carismático y provocador. En el escenario se transformaba, rompía con las convenciones, se entregaba sin reservas. Su voz áspera y sus letras descaradas calaban hondo en una juventud que se veía reflejada en su irreverencia. Con el lanzamiento del disco, Los Ronaldos en 1987, llegaron los primeros himnos. Sí, sí, Ana y Choni, adiós papá. Letras sencillas pero directas, rock desenfadado y potente que agitaba la escena musical con la furia de quien no tiene nada que perder. Saca la lengua. Su segundo álbum confirmó que aquello no era una moda pasajera. Coquemaya era el rostro visible de una banda que tocaba los nervios del país con canciones que hablaban de desencanto, de adolescencia rota y de deseo sin censura. Pero la gloria trae consigo sus propias sombras. Los Ronaldos, pese a su magnetismo, no fueron inmunes al desgaste. El ascenso fulgurante trajo consigo una presión que se filtraba en los ensayos, en las giras, en las decisiones creativas. Ricardo Moreno, el batería, abandonó la banda y con su marcha comenzó una cuenta regresiva inevitable. Los últimos 3 discos no tuvieron el mismo impacto. El eco del éxito comenzó a diluirse y los conciertos ya no tenían el mismo fervor. En 1998, Coquemaya firmó el final de Los Ronaldos con una metáfora que aún resuena. Nos queríamos, pero se acabó la pasión. No hubo gira de despedida. No hubo lágrimas en público, solo un comunicado que cerraba una etapa y abría otra completamente incierta. A los 30 años, el chico que había tocado el cielo con los dedos se encontraba de nuevo en tierra firme, sin banda, sin red de seguridad, con una guitarra al hombro y una necesidad urgente de reinventarse. Y así comenzó la segunda vida de Coquemaya, una travesía marcada por la soledad del escenario, por la necesidad de reconstruirse desde los cimientos y por una serie de caídas que casi lo dejan sin aliento. La fama había sido intensa, rápida y embriagadora, pero el silencio posterior fue más ruidoso que cualquier estadio lleno. Coquemaya, que había sido el líder de una de las bandas más emblemáticas del rock español, se encontró de golpe en un vacío aterrador, con su nombre resonando cada vez menos en los medios, con los escenarios menguando y con los aplausos reducidos a un murmullo. Lo había tenido todo y lo había perdido, y ahora debía aprender a ser un músico sin banda, sin hits, sin red. En 1999 lanzó su primer disco en solitario. Soy un astronauta más.
El título era una confesión desgarradora. Ya no era la estrella juvenil que lo había tenido todo. Era uno más flotando en el espacio de una industria que rara vez perdona las segundas oportunidades. Sin discográfica, sin promoción y sin éxito, Coque lo apostó todo. Vendió su casa, invirtió sus ahorros y se lanzó a una gira donde los bares de mala muerte sustituyeron a los estadios y las multitudes fueron reemplazadas por puñados de desconocidos que apenas sabían quién era ese hombre con guitarra en mano. En aquellos escenarios pequeños, acompañado solo por su pipa, Alex Olmedo, Coque vivió la más cruel de las escuelas. Cada noche tenía que ganarse el respeto nota a nota, palabra a palabra. A veces, había que competir con el murmullo de las copas, con el desinterés, con los gritos ebrios que exigían canciones de los Ronaldos. Era un descenso a los infiernos del ego, pero también una etapa de aprendizaje brutal, de crecimiento, de madurez artística. Mientras su vida profesional parecía en ruinas, su mundo emocional tampoco estaba en calma. Había salido de una relación larga y complicada, de más de 10 años. Su vida personal estaba patas arriba, y la música era su única tabla de salvación. Era la etapa de La mujer sin llave, canción sombría y reveladora que hablaba sin filtros, del vacío, de la confusión, de la soledad más absoluta. Fue una etapa de oscuridad emocional y económica, una travesía en la que muchos habrían abandonado. Pero Coque, contra todo pronóstico, resistió. En 2004, algo comenzó a cambiar. Lanzó Sueños, un disco en el que por fin se vislumbraba la luz tras la tormenta. Coque ya no era el muchacho descarado de los 80. Era un cantautor que había bebido del dolor, que había sido humillado por la industria y que, sin embargo, había logrado volver a escribir canciones desde la honestidad más brutal. Poco a poco, el público comenzó a escucharlo. Los que se habían quedado con él en la travesía del desierto empezaban a multiplicarse. Y entonces ocurrió algo inesperado. En 2007, los Ronaldos se reunieron por una sola noche para celebrar el aniversario de su primer disco. El concierto en Joy, Eslava, fue un éxito rotundo. Para Coque fue un reencuentro no solo con sus compañeros, sino con una parte de sí mismo que había enterrado. La nostalgia, el cariño del público y el subidón emocional devolvieron visibilidad a su figura. La industria, que lo había dejado de lado, volvió a mirar hacia él y no lo desaprovechó. En 2010, bajo la producción de José Nortes, lanzó La Hora de los Gigantes, un disco que incluía el tema que marcaría un antes y un después en su carrera, No puedo vivir sin ti, una canción desnuda, directa, cargada de emoción, que se convirtió en himno intergeneracional. El público la abrazó, la crítica la aplaudió y Coque Maya, después de años de penurias, volvió a estar en boca de todos. La estrella caída resurgía con una fuerza renovada. Pero la vida caprichosa y salvaje aún tenía más sorpresas para él. En 2010, el mismo año del gran retorno, conoció a Macarena Cabo, guionista y periodista asturiana. Fue tras un concierto en Avilés. Ella no era fan, ni siquiera simpatizante. Iba acompañada de su entonces pareja, pero bastó una sola mirada para que todo cambiara. Nos miramos durante un segundo. Fue muy rápido. Cuando llegué a casa le dije a mi pareja que me quería separar. Recordaría años después. La historia parecía escrita por el destino. Macarena llegó a su vida en medio del caos y trajo calma. Lo miró como nadie lo había mirado antes. Vio al hombre detrás del músico, al padre que aún no era, al amigo que el mundo no conocía. Y él, que venía de la tormenta, encontró en ella un refugio. Fue el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde Coque Maya no solo resucitó como artista, sino que empezó a reconstruirse como hombre, como pareja, como padre. Una época donde el amor, la música y la vida se mezclaban con una intensidad diferente, más serena, más consciente. Pero aún quedaba mucho por contar. La historia de Coque Maya dio un giro inesperado en la década de 2010. La oscuridad de los bares olvidados quedó atrás. Ahora los teatros se llenaban, los festivales lo buscaban, y las críticas lo consagraban como uno de los grandes letristas del panorama musical español. Coque ya no era el niño prodigio que lideró a los Ronaldos. Se había convertido en un artista completo, profundo, con una mirada poética y desgarrada sobre la vida, el amor y el paso del tiempo. En 2011, con el disco Termonuclear,
Maya consolidó su nuevo sonido, más introspectivo, más sofisticado, más suyo. Letras que hablaban de heridas y redenciones, de miedos y certezas. Este álbum fue el primero que compuso mientras ya vivía con Macarena Cabo, su nueva musa. Su equilibrio, su presencia fue fundamental no solo en lo emocional, sino también en lo artístico. Fue ella quien inspiró muchas de las canciones que marcarían sus discos posteriores. Termonuclear fue su renacimiento íntimo. A partir de ahí, Coque ya no se detendría. En 2013, lanzó Mujeres, un disco cargado de emoción, donde se rodeó de figuras femeninas como Ángela Molina, Janet, Leonor Watling, su madre Amparo Valle y Annie B. Sweet. El proyecto fue mucho más que un ejercicio de estilo. Fue un homenaje a lo femenino, a lo esencial. Coque se desnudaba con cada letra, dejaba ver al hombre detrás del músico. Su madre, que participó en el disco, fallecería solo 3 años después. Fue una pérdida devastadora, pero su voz quedó inmortalizada en ese trabajo, un testimonio de amor y de legado. En 2016, con el fallecimiento de Amparo Valle, Coque tocó fondo emocionalmente. Ella no solo era su madre, era su guía, su raíz, su faro. La actriz, recordada por generaciones, dejó un vacío enorme en la vida del artista. Pero una vez más, como siempre, Coque convirtió el dolor en música. De esa experiencia nació El último hombre en la tierra, 2016, uno de sus discos más celebrados. Un trabajo maduro, doloroso y profundamente bello. En medio de todo eso, su vida familiar florecía en paralelo. Con Macarena tuvo 2 hijos, Cayena, nacida en 2012, y Oliver, en 2016. Pocos sabían que tras el cantante bohemio, siempre inquieto y algo caótico, había un padre tierno, sensible y comprometido. Años después, su hija le pediría, con la inocencia más brutal del mundo: «Papá, ¿quieres a mamá como esposa?». Aquella pregunta, sencilla y desarmante, acabaría siendo la propuesta de matrimonio que los llevaría al altar en 2022, en una ceremonia íntima y familiar en El Escorial, lejos de focos y cámaras. Coque Maya vivía una madurez plena. En lo profesional, su carrera iba al alza, con giras que agotaban entradas, con nuevos discos que lo mantenían en la cresta de la ola. En lo personal, el amor le ofrecía la estabilidad que nunca antes había tenido. Pero fiel a su esencia, nunca se acomodó. Coque siempre quiso más, quiso explorar, reinventarse, desafiarse. En 2023, lanzó Aunque estemos muertos, su álbum más filosófico, íntimo y existencial. Un disco donde se enfrenta al tiempo, al miedo, a la muerte. A través de letras conmovedoras como Bailo con los muertos, Coque nos invita a mirar de frente nuestra propia fragilidad. Ya no esconde su angustia, la canta, la transforma en arte. Pierdo la alegría de sentirme indestructible, llego hasta el mar y comprendo que todo termina hoy. Canta con una serenidad que hiela y emociona. Pero lejos de caer en la melancolía, Coque convierte este viaje por la muerte en una celebración de la vida. Cada concierto de la gira, Aunque estemos muertos, es un acto de resistencia, de belleza, de verdad. Se presenta acompañado de su nueva banda, arropado por invitados especiales como Miguel Poveda, Gerard Quintana o Santi Balmes. Ya no necesita demostrar nada. Su lugar está ganado. Su voz, ahora más profunda que nunca, se impone como un susurro que estremece. La madurez artística de Coque Maya no solo ha sido reconocida por el público, sino también por la crítica y sus propios colegas. Artistas como Dani Martín, Leiva, Iván Ferreiro o Leonor Watling han reconocido su influencia, su coraje, su honestidad. Es uno de los pocos músicos que ha sabido evolucionar sin perder su esencia, sin traicionar nunca lo que lo hace único. Y mientras tanto, fuera de los escenarios, sigue siendo el mismo hombre imperfecto, emocional, honesto hasta lo insoportable, que conversa con su hija sobre música, aunque eso signifique herirla con sus opiniones brutales sobre Quevedo o Rosalía. Lo máximo que hago es ser brutalmente sincero, aunque yo sé que a ella le duele, y a mí me duele que le duela, confesó con ternura en una entrevista reciente. Esa es la grandeza de Coque Maya, la capacidad de enfrentarse al dolor sin edulcorarlo, de vivir la vida sin filtros, de mirar a los ojos a sus fantasmas y transformarlos en canciones. Y aún quedaba el desenlace final de esta historia, el presente, su legado
y la certeza de que, pese a todo, sigue más vivo que nunca. En un mundo donde los ídolos nacen y caen en el mismo suspiro viral, Koke Maya sigue en pie, más fuerte, más sabio, más humano. A sus 54 años, el chico rebelde que desafió a una generación con los Ronaldos se ha convertido en una leyenda viva del rock español, pero no desde la nostalgia, sino desde la evolución constante, desde la profundidad de quien se atreve a mirar a la muerte sin bajar la cabeza. Hoy, su presente es más fértil que nunca. Aunque estemos muertos, su último disco no solo ha sido celebrado por la crítica, ha sido un espejo emocional para miles de seguidores que ven en sus letras una forma de sostenerse, de comprender lo efímero y abrazarlo con dignidad. Koke no canta desde la pose. Canta desde el vértigo, desde el corazón, desde esa herida que no cierra, pero que no duele tanto si se transforma en música. Cada concierto se ha convertido en un ritual compartido. 15.000 personas reunidas en el Movistar Arena, coreando sus letras con lágrimas en los ojos. No son solo fans, son testigos de una historia de redención, de lucha, de belleza. La gira no es una celebración del pasado, es una declaración de presente, un aquí y ahora, en el que Koke demuestra que sigue siendo imprescindible. Vive con Macarena Cabo, su compañera, su faro, su musa, en una casa de campo en Zarzalejo. Allí, lejos del ruido mediático, encuentra la calma que tanto le costó alcanzar. Sus hijos, Cayena y Oliver, son hoy el centro de un universo más privado, más auténtico. Aunque discreto con su vida personal, quienes le conocen saben que Koke ha encontrado en la paternidad un papel que lo transforma día a día. Mucho más que cualquier escenario. La relación con su hija mayor, en especial, ha sido terreno de descubrimiento y conflicto. En un mundo musical dominado por nuevos ídolos, Koke intenta transmitirle su visión sin imponerla. A veces duele, a veces choca, pero nunca miente. Ni siquiera cuando sabe que sus palabras pueden herir, porque así es él, incómodo, fiel a su verdad, incapaz de disimular lo que siente. Es ese rasgo, tan crudo como noble, el que lo mantiene honesto en una industria devorada por el artificio. Su legado es inmenso, aunque él no lo diga. Los Ronaldos marcaron a toda una generación. Su carrera en solitario es un ejemplo de reconstrucción artística sin rendición. Sus letras actuales son literatura cantada, emoción cruda convertida en belleza sonora. Y su figura se ha convertido en símbolo de resistencia, de autenticidad, de evolución sin traición. Además de la música, su incursión en el cine ha sido también relevante. Películas como Nada en la nevera, El efecto mariposa o Todo es mentira, junto a Penélope Cruz, demuestran que Koke no es solo músico. Es un artista integral, un narrador de historias que sabe moverse entre la comedia y el drama con la polia, misma naturalidad con la que cambia de acordes. Hoy, su voz es más escuchada que nunca, no solo en canciones, sino en entrevistas, documentales, charlas íntimas en las que habla sin máscaras. El documental Jorge, una travesía de Koke Maya, estrenado en Der TV, recoge su historia con una cercanía que emociona. Allí, entre testimonios de amigos y compañeros, se dibuja el retrato de un hombre que lo tuvo todo, lo perdió, y lo volvió a construir con los pedazos. Koke Maya no ha desaparecido, ha mutado, ha crecido, ha vencido. Es el artista que canta al paso del tiempo sin miedo, que habla de la muerte bailando, que encuentra en lo cotidiano el milagro de seguir vivo. Su música ya no es solo entretenimiento, es refugio, es consuelo, es espejo. Y en un mundo donde todo pasa demasiado rápido, él ha conseguido algo que pocos logran. Hoy se le recuerda no solo por canciones como Adiós, papá o No puedo vivir sin ti, sino por una trayectoria que emociona, que enseña, que inspira. Un hombre que cayó en el olvido, que tocó fondo y que desde ahí construyó una obra que ya es parte de nuestra memoria colectiva. Koke Maya es mucho más que un cantante, es un superviviente, es un poeta del desgarro, es una leyenda. Y mientras el mundo siga girando, mientras haya alguien que escuche sus canciones con el corazón abierto, su legado seguirá vivo. Porque aunque estemos muertos, como dice su último disco, el arte verdadero nunca muere, solo cambia de forma, solo se transforma, solo se queda para siempre. ¡Atención!
No te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.